Huasteca, amigo, ven a pasear. Verás cascadas que aprecias, que no podrás olvidar. De ríos está rodeado y también de naranjales, de potreros con ganado, también de verdes maizales. Me despido de mi gente cantándoles con afán. Mi orgullo ser hidalguense, nacido en Orizatlán, Orizatlán. Tierra de arroz, llenas mujeres hermosas, verdad de Dios, y no te olvido, pueblito hermoso, porque yo nací huasteco, soy orgulloso. Ay, ay. Hola, ¿cómo están amigos de San Felipe Orizatlán y de la Huasteca? Estamos aquí en la biblioteca de la Presidencia Municipal y bueno, tenemos hoy un gran programa que vamos a hablar de la educación en San Felipe Orizatlán a través de los años. Primero saludarles, enviarles un gran abrazo y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de honor que tenemos el día de hoy. Contamos con la presencia del profesor, a mi derecha, el profesor Felipe Lara, un gusto tenerlo con nosotros, profesor. De este lado el profesor Santos Rivera, sí, y de aquel lado el profesor Rodolfo Ortega. Un gusto tenerlos esta noche aquí con nosotros, el poder entablar esta conversación y que la gente de nuestro municipio, sobre todo los jóvenes, se enteren de cómo ha sido el proceso de la educación en nuestro municipio a través de los años y quién mejor que ustedes que nos puedan platicar y dar una cátedra de esto. Digo, ustedes son una institución en el tema educativo, son gente muy responsable y que han sabido destacar demasiado en el tema educativo aquí en el municipio y en la región. Entonces, un gusto tenerlos aquí con nosotros y pues bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría mucho que se presentaran y que nos platicaran un poquito de ustedes, de dónde son, de su familia, de dónde estudiaron, cómo es que llegaron aquí a San Felipe, que fuéramos platicando uno por uno. ¿Te parece? Comenzamos con el profesor Felipe Lara y que nos cuente un poquito de su vida, profe. Primero agradecerte doblemente. Gracias. Por la distinción que me hiciste a invitarme a este lugar y en segundo lugar por estar con instituciones verdaderamente como el maestro Santos y el profesor Rodolfo Ortega. Yo inicié mis estudios en la primaria Maestro Justo Sierra. Después de ahí me fui al Meche y estudié la secundaria y la normal. Posteriormente llegué a trabajar al estado de Veracruz, al municipio de Huehuecotla. De Huehuecotla, mire, no tan lejos de aquí. No tan lejos de aquí. Y posteriormente ya llegué aquí al municipio. Ok. ¿A qué escuela fue la primera que llegó, profe? A la escuela Nicasio Ramírez de Talol. Nicasio Ramírez de Talol. Ok. Y con usted, profesor Santos, cuéntenos un poquito para que la gente lo conozca, sepa. Bueno, lo conocen todos en el pueblo, pero los jóvenes de repente no saben de la trayectoria de todos ustedes, ¿no? Como preámbulo a este importante diálogo que vamos a tener sobre educación, quisiera mencionarte, mi señor presidente, que uno de los principales pilares de la nueva escuela mexicana nos habla sobre humanismo. Y el humanismo contempla los valores éticos. Dentro de estos valores yo he seleccionado uno muy importante que es la gratitud. Le aprovecho para decirte, mi señor presidente, que te manifiesto mi gratitud a nombre de los compañeros también por invitarnos a este importante tema. Muchas gracias. Dialogar sobre educación es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la educación precisamente nos ayuda a desenvolvernos para ser mejores ciudadanos. Entonces considero, mi presidente municipal, que fue bien seleccionado este tema. Quiero comentarle a mis amigos, ¿verdad?, que están aquí presentes, que el eslogan del señor gobernador del estado y de nuestro secretario de Educación Pública es: sin educación no hay transformación. Y esto precisamente tiene relación con este diálogo, con este tema que de manera muy puntual has seleccionado, mi señor presidente, que hablemos de educación. También en el Sindicato de Trabajadores, en la sección 15 que preside nuestro amigo el maestro Said, se habla de una página nueva, de la nueva historia del Magisterio de Hidalgo. Por eso juzgo importante, mi señor presidente,
que se valore esta temática, este tema tan importante, ¿verdad?, sobre educación. Conociendo San Felipe de Azatlán y con la voz de mis compañeros que están aquí, el maestro Felipe, el profesor Rodolfo Ortega, pues hemos de saber en torno a la educación que ha prevalecido por mucho tiempo. Tuve la suerte también, ¿verdad?, de conocer a muchos de mis maestros en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando no había tanta tecnología educativa, pero que sí existía, como ahora también, ¿verdad?, la pasión por enseñar, y del alumno el interés por aprender, y del padre de familia también mucho interés porque sus hijos viniéramos puntualmente a la escuela y que atendiéramos a nuestros maestros, ¿verdad?, para que de aquí surgiera la herramienta importante que es precisamente la educación. Claro. Me siento orgulloso de haber tenido maestros, ¿verdad?, con poca tecnología educativa, no con tantos cursos, pero sí con un compromiso ético y social, ¿verdad?, y de ellos aprendí mucho. Claro, Uno de los maestros, ¿verdad?, que bueno, yo recuerdo a todos, el maestro Miguel Ramírez, y en estos espacios educativos donde trabajábamos con él, el maestro José Valencia, la maestra Chagüita, ¿verdad?, que también tuve la suerte de conocer sus métodos medios difíciles, ¿verdad?, pero era la estrategia que ella utilizaba. Eran más estrictos, ¿no? Eran mucho más estrictos, sí, como maestros. sí. Sí. Utilizaban ciertas estrategias, ¿verdad?, que no se parecen a las de hoy, pero con eso pudimos aprender y ser disciplinados. Entonces, yo los recuerdo mucho a la maestra Giazul, ¿verdad?, que excelente maestra. No existían tantas escuelas, ¿verdad?, pero pues ellos tenían esa pasión y ese compromiso. Claro, ¿verdad? claro, profe. Otro maestro, el maestro Armando Naranjo. Armando que Naranjo. También tuve la suerte de ser su alumno, ¿verdad? Y ellos fueron mis maestros, de ellos aprendí mucho. Después, bueno, pues ya busqué otros niveles educativos y pues me fui al Meche. Allá tuvimos excelentes maestros, algunos de ellos, ¿verdad?, fueron también maestros de mis compañeros que están el día de hoy aquí, y pues logré terminar mi carrera de maestro de educación primaria. Como tal, estuve en el municipio de Yagualica en mi primer año de servicio, pero a partir de entonces me fui al Instituto de Estudios Superiores de Tlaxcala y ahí hice la especialidad de matemáticas, y precisamente cuando yo terminaba la especialidad se abría la escuela secundaria técnica de esta población. Okay. Y logré ingresar como maestro, y pues yo me sentí muy feliz, ¿verdad?, de haber tenido a muchos alumnos que hoy en día son distinguidos profesionistas en varias áreas del saber. Así es. Excelente. ¿Y de ahí ya se quedó aquí en San Felipe de Azatlán? Me quedé aquí en San Felipe de Azatlán, después me nombran como subdirector de la escuela. Posteriormente fui director de la Escuela Secundaria Técnica de aquí de Huitzilingo, Aguatitla. Enseguida me llaman para ser supervisor de la zona escolar. Okay. Y finalmente pues me hicieron favor de nombrarme como jefe de sector, puesto que actualmente desempeño con Todavía. mucho gusto. ¿Cuántos años tiene de servicio, profesor? Voy a cumplir 60 años. Wow, De 60 servicio. años de servicio. De servicio. No, hombre. Y me siento feliz. No, gracias a Dios, imagínate, ¿verdad? no, Sí. es muchísimo tiempo. Sí. Perfecto, profesor, qué bueno. Y bueno, vamos a saludar al profe Ortega. Profesor Ortega, ¿cómo está usted? Y bueno, presentarse y sobre todo que nos platique un poquito de su trayectoria, profesor, por Gracias, favor. muy amable. Antes que nada, mi nombre es Rodolfo Ortega Ramírez. Soy egresado de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo. Aquí en San Felipe cursé la primaria, en aquel entonces con maestros que tal vez le dieron también al profesor Santos, la profesora Lidia Naranjo, que en paz descanse, una muy buena maestra de primero de primaria. En segundo me tocó
tener varios maestros. ¿Por qué? Porque como no les pagaban o no les pagaban lo suficiente, no trabajaban el tiempo completo de meses. Un mes venía un maestro, otro mes venía otro, y al último me tocó que me diera clase la señora Etelvina Sánchez Rivera. Con ella terminé mi segundo de primaria, en tercero con el profesor José Valencia, en cuarto con la profesora Chagua, quinto y sexto con el profesor Miguel Ramírez Molinos. De allí, en aquel entonces no había secundaria aquí, solamente en Huejutla y en Tamonchale. Vías de comunicación no había, dinero para estar en una escuela de esas no había, entonces el único camino, me dijo el profesor Miguel Ramírez, vete al México. ¿Para qué? Para que estudies para maestro. Mi intención no era estudiar para maestro, pero viendo la necesidad, porque mi padre no tenía con qué sostenerme en otra escuela, y la única solución que me decía, vete con tu tío Felipe Lara, que te enseña a peluquear. Mi padre era sastre, pero no quería que yo aprendiera la sastrería. Si estaba viendo cómo cortaba un pantalón o algo, me decía, vete al río a pajarear. Este trabajo no es bueno. Me fui al Meche, aguanté los 6 años, porque en aquel entonces sufría. El primer año era excedente, y si había de comer nos daban, y si no, no nos daban. Agradezco al profesor Joaquín Valdivia, que en paz descanse, al profesor Jaime Escamilla, que en paz descanse, que era de la banda del profesor Jaime, y salía con un bolillo lleno de arroz y me decía, Macarto, esto es para que te eche un taco. Lo único que hacía a veces es comprar un refresco y comprar galletas y comerlas. Al rato me decía un pariente de Huejutla, ¿qué tal comiste? Bien, erutaba, pero puro gas. Entramos 190 alumnos a primero secundaria y terminamos la normal 54 de los que entramos. Terminamos más porque iban de Huejutla, de otros lugares, a profesional. Ya cuando terminé, como profesor federal titulado por año rural, así decía mi clave, me mandaron a Guanajuato, a la zona de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Allá trabajé en una comunidad y por suerte conocí a una persona que trabajaba en la SEP y al año exacto me cambiaron directamente a la escuela de aquí, Justo Sierra. Me tocó la dicha de trabajar con mis ex maestros, a los cuales les tengo un gran respeto. De allí, pues, me fui 2 años a Pachuca, regresé y me fui a legalizar la escuela Teodomiro Manzano Campero de Huichilingo, turno vespertino. No estaba reconocida esa escuela y yo la fui a legalizar. Me regreso ya con director con clave a la escuela de Bella Vista y allí me jubilé. Me jubilé porque sentí que tenía que dar paso a las nuevas generaciones, porque yo ya estaba un poco cansado de los 31 años de servicio y ya no tenía problemas porque mis hijos habían terminado la carrera. Me siento feliz y agradezco la invitación que nos ha hecho para estar presentes aquí en esta reunión. Muchas gracias, profe. Miren, pues la verdad yo estoy muy contento, muy emocionado porque es un tema que yo quería tratar desde hace mucho tiempo. Primero, que la gente escuche cómo, y los jóvenes escuchen, cómo el poderse preparar antes costaba mucho trabajo, poder salir adelante.
cómo aquella necesidad, la pobreza que se vivía en San Felipe Izatlán, en la región, en todo México, ¿sí? Fue un tema que marcó muchísimo aquellos tiempos y que gracias al esfuerzo que hicieron ustedes, muchos de ustedes, que salieron a buscar la vida, a estudiar otros lugares, a sufrir, porque en el Mechi se sufría, los primeros años se sufría mucho, ya cuando agarraban ahora sí las formas ya era diferente, ya luego fue cambiando, pero en un principio se batalló, sufrieron mucho, y gracias a que ustedes hicieron ese gran esfuerzo, hoy sus hijos son profesionistas, tienen otras oportunidades de vida que ustedes no tuvieron, gracias a todo el esfuerzo que ustedes hicieron. Pero no solamente es reconocer eso, sino también reconocer la labor que han hecho con el pueblo de San Felipe de Izatlán en el tema educativo. ¿A cuántas generaciones han educado? ¿A cuántas personas supieron guiar en el camino correcto? Esta profesión del poder enseñar a alguien más, de poder educar a otra persona, ¿sí? Es algo que merece mucho respeto y que sobre todo y sobre todas las cosas es complicado, muy complicado, pero también a su vez es una responsabilidad enorme, ¿sí? Porque prácticamente ustedes pueden sembrar la semillita en una persona para que esa persona sea diferente en el futuro, ¿sí? Y pueda lograr sus metas, sus aptitudes. Yo en lo personal recuerdo mucho a mi maestra de primaria, la maestra Zaide, quien sembró en mí esa semillita y que yo cuando la tuve maestra 3 años, la pedimos 3 años, precisamente todos los niños estaban muy a gusto con ella y todos los días al término de la clase nos platicaba historias de los egipcios, nos hablaba temas diferentes de Grecia, de civilizaciones antiguas, nos hablaba de temas del espacio, de las galaxias, nos hablaba de otro tipo de cosas, nos fue despertando la curiosidad y nuestra generación fue muy inquieta en ese aspecto. Les digo, yo puedo presumir que de la generación de un servidor creo que existen 2 o 3 doctores con doctorado, no médicos, o sea, que estudiaron doctorado, y creo que de ese salón, de ese grupo, precisamente por la semilla que la maestra depositó en nosotros, ¿no? Y esto es un trabajo arduo. Ahora, el tema importante para mí, para empezar, estamos en un lugar donde aquí se comenzó a dar clases, fue de los primeros lugares donde se daba clases, ¿no? Aquí en la presidencia municipal, no había una escuela en San Felipe Izatlán, aquí se empezó a dar clases. ¿Cómo evolucionó? Y le voy a preguntar al profe Santos esta pregunta, ¿cómo evolucionó a través de los años esa educación aquí en San Felipe Izatlán? Y ¿cómo fue creciendo? Ya después se hizo la primaria, la Justo Sierra, se hizo la secundaria, o sea, ¿cómo fue avanzando? Hoy ya tenemos hasta una universidad aquí en Huitzi, pero bueno, hasta nivel medio superior tenemos aquí el CECIT, están los COBAY, están las preparatorias, allá prácticamente lo he dicho yo en las clausuras, muchísimas de las que estuvimos como padrinos, decirles que a los jóvenes que hoy tienen otras oportunidades que nosotros, y yo me incluyo, yo me tuve que salir a estudiar fuera desde la secundaria, prepa, universidad, precisamente porque no teníamos las oportunidades que hoy tienen, ¿no? Hoy hasta por internet pueden estudiar una carrera, ¿sí? Pueden tomar clases, o sea, es muy diferente las tecnologías de hoy en día y las oportunidades que tenemos en México para poder estudiar y para poder salir adelante. Pero bueno, esa es mi pregunta sería, ¿cómo fue la evolución en San Felipe Izatlán? Platíquenos un poquito de esa parte de la historia, sí, de cómo comienza la escuela aquí en San Felipe Izatlán y cómo fue creciendo. Y ahí viene una pregunta obligada que tengo que hacer. La educación de antes, yo veo algo bien importante y lo dejo bien claro a toda la gente que nos ve. Veo algo bien importante. En México, la educación sigue siendo igual que hace 100 años. ¿Sí? El maestro enfrente de un pizarrón. ¿Sí? Y veamos una comparativa. Los vehículos de hace 100 años a los de hoy son totalmente diferentes. ¿O no es cierto? ¿Por qué la educación no ha sufrido ese cambio tan importante que debería de haber existido ya? Una. Y dos, ¿por qué? Yo lo digo y lo digo con responsabilidad, ¿sí? Antes salían mejor preparados de las escuelas primarias y de las secundarias. Había como que esa responsabilidad del alumno, o no sé, o los maestros eran muy estrictos, nos jalaban las patillas, a mí me tocó que me jalaban las patillas, me dieran con la regla en la mano y los papás no se enojaban, ¿sí? Entiendo que los tiempos han cambiado, pero también nos obligaba eso a que nosotros nos aplicáramos más en la escuela, ¿sí? Y que diéramos mejores resultados y se aprendiera más. Yo digo, los maestros también es un tema que cuando estudiaron salían y tenían conocimiento prácticamente de todo. Cuando ustedes salieron del Mechi tenían conocimiento prácticamente de todo, de todas las áreas,
¿sí? Era una educación totalmente diferente. Y la necesidad también hacía que obviamente las letras entren, ¿no? La necesidad de querer aprender, ¿no? De querer salir adelante. Entonces, sí me gustaría que nos platicara un poquito, profesor. ¿Cómo no? Para dar respuesta a esta pregunta que muy atinadamente hace nuestro presidente municipal, habrá que referirnos a algunos pasajes de la historia de la educación en nuestro país. Quiero comentar al respecto que siendo presidente de la República, Álvaro Obregón, y secretario de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, se crea la Secretaría de Educación Pública. En aquel entonces, tiene más de un siglo, ¿verdad? Las escuelas, las comunidades estaban abandonadas, había un alto índice de analfabetismo. Entonces José Vasconcelos, pensando precisamente en las comunidades, empieza a contratar maestros sin preparación para poder atender algunas comunidades. San Felipe Orizatlán no es la excepción. Aquí funcionaba una escuela primaria en la cabecera, pero las comunidades no tenían escuela y tenían que venir acá. Okay. En aquel tiempo funcionaron las misiones culturales. En el tiempo de Vasconcelos, ¿verdad? Se interesó mucho en eso. Iba gente adulta a enseñar a leer y escribir a las personas de esas comunidades. Enseñaban talabartería, carpintería y algunos oficios. Y esto fue una acción muy relevante del presidente de la República, ¿verdad? Y del señor secretario de Educación Pública. Sigue avanzando, ¿verdad? Se siguen atendiendo algunas comunidades importantes. Por ese tiempo se crean las primeras escuelas normales para maestros. Recuerdo bien, ¿verdad?, que las primeras 5 escuelas normales se crearon en el estado de Coahuila o en algún estado del norte y, Okay. dos escuelas normales en el DF. Después fueron creciendo más, la escuela del Meche, de donde tuvimos la suerte de egresar, mi amigo Rodolfo, el maestro Felipe, ¿verdad?, pues también se funda en esa década. Y empezamos a irnos varias personas a estudiar, a sufrir, pero después a gozar de esta profesión tan noble, ¿verdad?, tan sublime, y que a mí me ha hecho muy feliz. Claro. Ya cuando surgen los primeros maestros, bueno, pues ya se empieza a atender la demanda educativa que había en nuestro país, ¿verdad? Primeramente hablo del país, enseguida del Estado, ¿verdad? Empiezan a egresar los primeros maestros normalistas para atender esas comunidades. San Felipe, el municipio de San Felipe de Orizatlán, empezó a recibir los primeros maestros normalistas, pero ya existían maestros que sin tener un título estaban trabajando, ¿verdad? A mí todavía me tocaron maestros no normalistas, pero con una enorme pasión por enseñar, ¿verdad? Claro. Y así sigue creciendo esto, ¿verdad? En 1960 se reparten los primeros libros de texto. Un libro de texto para el alumno y un cuaderno de trabajo. Es decir, ya el gobierno se empezaba a pensar en la pobreza de los estudiantes y empezaron, ¿verdad?, a repartir los primeros libros. Sigue creciendo esto, ¿verdad? Los maestros nos empezamos a preparar, surgen muchas reformas educativas, cursos de actualización y recuerdo bien, ¿verdad?, que la historia nos dice que en el año de 1960 precisamente se reparten los primeros libros. Actualmente, gracias a nuestro gobernador, a nuestro secretario de Educación Pública, y debo decirlo con mucha certeza, en San Felipe Orizatlán, ¿verdad?, actualmente gracias a nuestro presidente municipal, se habla de educación. Y hablar de educación es invitar al pueblo, ¿verdad?, a los estudiantes para que se formen en nuestras escuelas. Precisamente en esta semana el gobierno, ¿verdad?, del Estado, nuestro secretario de Educación Pública, empiezan a repartir muchos beneficios para los estudiantes. De hecho, va a estar con nosotros el día lunes el secretario de Educación Pública aquí en San Felipe Orizatlán. Muy bien. Vienen para acá. El lunes va a estar también. Va a estar por acá. A ver si lo podemos invitar a un podcast el lunes. A ver si quiere venir a platicar un ratito. O si puede, tiene el tiempo. Sí.
Así es. Le decía que en esta semana, ¿verdad? Empiezan a repartir el libro de texto gratuito, ¿verdad? Otro tipo de materiales, uniformes escolares, ¿verdad? Calzado para Calzado. nuestros estudiantes Así es. y becas para ayudar a solventar este gasto que tenían los padres de familia y ayudar en la economía de la familia, ¿verdad? Yo siento que se le ha dado un gran impulso a la educación. Estamos estrenando un nuevo modelo educativo, una reforma educativa que le llaman la nueva escuela mexicana. La nueva escuela ¿verdad? mexicana. Ahorita platicamos un poquito de eso. Me gustaría mucho recordar nuevamente, San Felipe comienza aquí en la cabecera, la educación, la escuela primaria, se empieza a dar clases aquí en la presidencia municipal. Sí. Se tenían pocos alumnos, fue creciendo, Sí. ¿sí? Recordar a los maestros y las métodos que tenían ellos, por decir, la maestra Chagüita, que se Sí, caracterizaba mucho porque era dura, ¿no? ¿Sí? Buena para el borrador, ¿eh? Bueno, para el borrador, dice que aventaba el borrador, ¿no? Sí. El maestro Pero- Valencia pero también. muy buena El maestro maestra, Valencia sí. también les tocó Sí. esa parte, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, platícanos un poquito qué recuerda de esos años Sí. mozos de la primaria aquí en San Hermoso, Felipe. ¿verdad? Bueno, pues realmente estos espacios eran del primer centro escolar de aquí, no se llamaba Justo Sierra, se llamaba Centro Escolar Huasteco. Ok. Y como en las comunidades había pocas escuelas o algunas comunidades no tenían escuela, aquí vienen a estudiar de Huitzilingo, de Aguatitla y de algunos lugares cercanos, ¿verdad? Ajá. Empieza esta escuela, como lo decía mi señor presidente, con pocos estudiantes y pocos maestros, ¿verdad? Dentro de esos maestros, un maestro muy distinguido que yo recuerdo a todos, ¿verdad? El maestro Miguel Ramírez Molinos, que fue director de esta escuela. Ocupamos estos espacios y después gobierno se interesa por fundar la escuela que tenemos enfrente. La Justo Sierra. La escuela Maestro Justo Sierra, en honor a un distinguido maestro mexicano, ¿verdad? Escritor, ¿verdad? Una figura que también fue secretario de Instrucción Pública, ¿verdad? Antes no se llamaba Educación Pública. Y pues también tuve la suerte de recibir, ¿verdad?, una educación del maestro José Valencia, que también muy interesado y también era estricto, ¿verdad? Tal vez el tiempo así lo requería, ¿verdad? Claro. La maestra Jazul Gutiérrez, ¿verdad?, quien recuerdo con mucho cariño también. Tuve la suerte de recibir enseñanza de ella, ¿verdad? Y de la maestra Lidia Naranjo, también Ajá. del papá de la maestra Lidia Naranjo, el maestro Armando Naranjo, un señor ya de edad en aquel entonces, ¿verdad? Pero que tenía todo el interés por impartir una educación, si no de calidad, pero una educación buena, ¿verdad? Entonces me dejan bonitos recuerdos, ¿verdad? Y precisamente el maestro Miguel Ramírez, a quien yo le agradezco tanto, ¿verdad?, me llevó junto con otros compañeros de aquí que salimos del 6º año de primaria al Meche. Al Meche. Llegué al Meche, logré de la generación que fuimos, yo soy el único egresado en esa generación, ¿verdad? Sí. Y cuando tengo reuniones con mis compañeros maestros, ¿verdad?, yo siempre les hablo de manera muy, muy cariñosa, ¿verdad? Y algunos me preguntan, bueno, ¿por qué dice que nos quiere tanto? ¿Por qué tanto cariño con sus compañeros? Es que aprendimos en el Meche, maestro Felipe, maestro Rodolfo, a querer a gente que no es de nuestra familia, que no lleva nuestros apellidos, a querernos como hermanos, porque allá no teníamos papá, ni mamá, ni hermanos, estábamos solos allá, ¿verdad? A los 12 años se iban algunos, ¿no? 12 A los años 12, ya. Sí, yo me fui ya como a los 15, ¿verdad? Porque Ajá. pues de jovencito, ¿verdad? Pues yo trabajaba con mi papá porque había necesidad de requerir de cierto dinero, ¿verdad? Claro. Pero pues allá logré terminar una escuela que en aquel entonces, ¿verdad?, era una escuela modelo, reconocida a nivel nacional, sí, ¿verdad? sí, sí. Y pues ya después, ¿verdad?, pues conocí a otros maestros, ¿verdad? Yo estuve también en la Escuela Normal Superior de México. Allá. También estuve un tiempo allá, ¿verdad? Maestros muy capaces, ¿verdad? Ya con otra mentalidad, más preparados, ¿verdad? Pero como base del magisterio que me hizo el gran favor de formarme, por los maestros que he mencionado, a quienes les tengo un recuerdo
Muy grande. Muy grande, claro, Muy claro. grande, sí. Comentarles, una pregunta. En aquellos años se iban de muy jóvenes, pero también ya cuando salían de estudiar del MESHI, ya salían con plaza, Sí, ¿no? claro, Ya traían sí, con plaza. sí. Hoy es difícil porque pues, la cantidad de maestros que haya es mucho mayor. Y también está pasando algo bien importante. En la mayoría de los pueblos hay muchas escuelas que se están quedando sin alumnos. Se están quedando sin alumnos porque mucha de la gente que vivía en esas comunidades o los jóvenes se emigran a otros países o a otros estados, a otras ciudades para poder para poder tener trabajo, ¿no? Poder generar fuentes de ingreso económica, y esto hace que las escuelas pues cada vez se vayan quedando cada vez sin niños, y ya algunas hasta cierran. Están cerrando algunas escuelas. Es un tema preocupante, pero mi pregunta, y hoy hacen un examen y es difícil que luego haya la cantidad de plazas suficientes, ¿no? Para las personas que presentan exámenes, y profesionistas siguen saliendo maestros, y la mayoría están desempleados. Es un tema triste, Sí. bastante triste en nuestro país, pero que está ocurriendo y que es obviamente una oferta-demanda, y obviamente es muchísima la gente que ya hoy puede tener esa educación, poder llegar a ser maestros, pero desafortunadamente no hay espacios donde puedan llevar a cabo pues su trabajo, ¿no? La pregunta sería, profe, ¿usted qué opina de esta, con el profe Felipe, qué opina de esta evolución en este tema educativo? Pues yo creo que la educación ha evolucionado. Por ejemplo, cuando yo empecé, había escuela de párvulos, que era de 5 años. Estaba la maestra Luisa y la güera Trini. Sí. Y la primera maestra de preescolar que hubo fue doña María Cerecedo. Okay. Yo tuve grandes maestros. Tuve el maestro Armando Naranjo, la maestra Lidia Naranjo, al profesor Jesús Noguera Corona, al maestro José Valencia, al maestro Aarón Martínez, y el que me marcó de por vida, que me dijo ser maestro, al profesor Miguel Ramírez Molinos. Okay. Él fue el que marcó mi meta a seguir. Claro. En ese tiempo, pues, todo era cultura del esfuerzo y el respeto. Ándele. ¿Por qué? Porque ahí te decía tu papá, vete a tu morral, tus libros, tu lonche, vete a la escuela, ya sabes lo que tienes que hacer, y si llegas y te castigan, yo te castigo el doble. O sea que no había, fue evolucionando todo eso, y la escuela se abarató. Empezaron a formar escuelas por todas partes. Ujú. Sí. Entonces, ya no había escuelas de concentración donde los maestros verdaderamente se dedicaban a eso. Y había algo muy importante, el sentido de pertenencia. Así es. Uno Eso llegaba a es la un escuela y punto decía, clave. son mis alumnos, Así mi es. escuela, mis padres, mis maestros. Entonces, nos pertenecía, por lo tanto teníamos que mejorarlo a lo máximo que se pudiera. Sí. Hoy Ese con es el un tiempo punto. se ha perdido el sentido de pertenencia, pero también se ha perdido el respeto de los padres a los Así maestros. así Ya ahorita es. los maestros viven con temor, Así es. con temor. Ese era el tema que les iba a tocar más adelante, y es cierto, profesor. Antes el respeto de los padres de familia, de la sociedad en general, era al maestro, al sacerdote y al médico. Hoy no. Hoy el respeto está rebasado, por muchísimas cosas. Y los maestros son los primeros que han perdido el respeto de la sociedad hacia ellos. Y es un tema de pertenencia. Efectivamente, es algo en lo que hemos insistido muchísimo en esta administración, el sentido de pertenencia, de identidad que debe tener las personas, se ha ido quedando atrás. Ha ido quedando atrás, y ha sido precisamente por las tecnologías, ha sido por que nos hemos contaminado de algunos otros países, en el principal del norte, ¿sí? Y que obviamente esto hace que tengan, su identidad cultural se vea afectada, ¿no? Y el respeto vaya cambiando. Ya la sociedad va cambiando en muchos aspectos, ¿no? Es complejo, pero es parte de la evolución que estamos teniendo en nuestro país, ¿no? Precisamente por eso se hace la reforma educativa. Así es. Sí. Reza con la filosofía del sur, que dice que mientras el pueblo no tenga su propia educación y dependa de la educación de extranjeros, el pueblo no se ha independizado. Entonces, ahí nace la reforma educativa, y tratan de recuperar el humanismo, el respeto, los valores, el sentido de pertenencia, y más que nada, el que el alumno aprenda
no que le enseñen. Por eso es que ahora la educación se basa en proyectos. Ok. ¿Por qué? Porque el alumno investiga, emprende. Sabemos que la nueva reforma educativa trae 4 campos formativos. El campo de lenguajes, el de la ciencia y tecnología, el campo de ética y sociedad, Sí. y el campo de comunidad. Sí. Entonces, trae los contenidos. Viene un programa que se llama Sintético, que es a nivel nacional. Así es. Ese programa llega a los maestros y los maestros lo adaptan. Ese se llama programa analítico. Hacen el codiseño. No es posible que tengamos la misma educación en México que la educación en San Felipe de Izatlán, porque los problemas del pueblo están basados en la comunidad. Así es. ¿Qué problemas tiene San Felipe? Por ejemplo, contaminación, alcoholismo, familias Disfuncionales. disfuncionales, drogadicción, todo eso. Así es. Entonces, todos esos problemas se agarran y se empiezan a investigar, tratando de darle una solución a eso por los propios alumnos. Ok, no, excelente. O sea, empiezan a hacer prácticamente que el alumno comience a tener su propio criterio y su propia evaluación, ¿no? El concepto de las cosas, ¿no? Ya sea en la ciencia, Así ya sea es. en la formación ética, o ya sea toman muy en cuenta las artes, porque dice que las artes humanizan al ser humano. Ok. Bueno, pues aquí saludos de parte para todos, les están mandando saludos. El señor Camerino Sánchez, saludos al profesor Rodolfo, mi vecino por muchos años en el barrio Ayoco. Sí, ¿quién más? Sánchez Álvarez, excelente programa. Saludos a todos los meses, son una institución. Hay muchísimos comentarios. Tenemos rating, llegamos a tener hasta más de 100 vistas, estamos en 98 personas que están conectados en este momento, pero que obviamente se replica muchísimo ahora sí que el programa. Y pues bueno, nos están viendo en todas partes aquí de la región y en la cabecera. Creo que todos, a la mayoría están conectados, hay mucha gente conectada. Y les mandamos un saludo al profe Aníbal. Sí ha habido varios cambios en la educación. Antes había filas de alumnos sobresalientes, buenos, reguladores y algunos no tan buenos, dice. Ahora la educación se imparte para todos de manera igual, ya que se usan todos los medios tecnológicos dentro y fuera del aula. Aquí hay un tema, una pregunta que quiero hacerle yo al profe Rodolfo. Profe, hay un tema bien importante. ¿Los alumnos han cambiado o qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido con los alumnos de hoy? Yo siento que hay mucha distracción por parte de los jóvenes. A poco les interesa el querer estudiar, querer prepararse. A muchos, más bien, incluso nosotros batallamos un poquito con nuestro hijo, no le gusta mucho ir a la escuela ahorita, está chiquito, me dice mi esposa, pero es complejo, les gusta mucho estar en el celular, viendo la televisión, realmente es un tema que se batalla demasiado en las escuelas hoy en día y existe una política en la educación que no se puede reprobar a los alumnos, ¿no? Por el tema psicológico que pueda causarle al alumno, ¿no? Al final todo eso lo vimos nosotros y creo que nos fortalecía y le echábamos más ganas en el tema educativo. ¿Qué opina, profesor, de eso? Mira, desde un principio, los maestros que trabajaban en las escuelas de las comunidades eran maestros no titulados, maestros de 4º año de primaria, 5º o 6º año. Pero eran maestros que se entregaban en cuerpo y alma a enseñar a los alumnos. En muchas comunidades salieron alumnos muy buenos. ¿Por qué? Porque los maestros vivían en la comunidad, convivían con la comunidad y se formaban los alumnos con cariño y con respeto al maestro. Desgraciadamente, se fue perdiendo la personalidad del maestro. ¿Por qué? Porque algunos se dedicaban a tomar y perdieron el respeto de la comunidad de los alumnos. Cuando llegamos
o empezaron los maestros rurales, porque así decía mi clave, que yo era maestro foráneo rural, y me tocó en una comunidad llamada El Jericó, entre San Felipe, Torres Mochas y Dolores Hidalgo. No me importaba caminar las 3 o 4 horas a pie para llegar a mi comunidad. No tenía luz eléctrica, no había agua para tomar, ni para bañarse, y entonces sufrí ese año. Pero fui, gracias a Dios, el único profesor que les aguantó un año en esa comunidad. Antes de mí, cuando llego allí a la zona de Dolores, me dice, al darme la orden el supervisor, el inspector, que era un yucateco llamado Ángel Ixta Aguilar, en la puerta me regresa y me dice, el año pasado cesé a 2 maestros y hoy en febrero le levanté el acta de abandono a una maestra. Son 3, ojalá no cese el cuarto. Me regreso y le dije, maestro, comí 6 años bolillos en el Meche, vengo a trabajar, no a que me cese. Afortunadamente, aguanté el año completo y tuve la suerte de conocer a una persona que me cambió a San Felipe Orizatlán. En aquel entonces me tocó convivir con compañeros maestros que no tenían el perfil, el título de ser profesores, como yo lo tenía, pero eran maestros dedicados. La escuela que decía Santos llegó a ser la primaria de aquí, Centro Escolar Huasteca, hasta 1957, que yo salí. Y al 58 entró con maestro Justo Sierra. Se trabajó con cariño porque los mismos compañeros maestros que tuve habían sido algunos de mis maestros. Y como dice Felipe y dice Santos, el profesor Miguel inculcaba, porque era un profesor que no tenía el libro en la mano, pero que así como daba botánica, zoología, fisiología, que me tocó todavía, todas esas materias eran de calificar cada mes y se forma uno, pues yo pienso decir con todo respeto, le decía a mi primo Delfino Ramírez, que en paz descanse, hay que trabajar como mi tío Miguel por vergüenza. Afortunadamente aquí tuve muy buenos alumnos. Uno de ellos trabajó en la Universidad del Estado de Hidalgo, otro en la Universidad de México. Humildes, pero lograron estudiar y llegar a trabajar en esas universidades. Yo pienso que se pierde el respeto que antes nos tenían los padres, porque yo siempre le decía a mis compañeros que se cuidaran no de nadie, sino de otro compañero maestro. ¿Por qué? Porque yo lo viví en la Escuela Justo Sierra. Afortunadamente, la mayor parte de mis alumnos de sexto año visitaron al presidente de la República. Tuve alumnos desde Coatlimas, Temango, Talol, todas las comunidades de acá, de Tatacuatita, Huestetitla, Xalamaqueixpa, Huichilinguito, Poixtla, de La Labor, de Santana, de todos. Y se preocupaba uno porque para mí, del momento que me entregaban los alumnos, eran completamente alumnos míos. No tenía distinción. Tanto sentaba yo al hijo del presidente municipal y a la hija,
como sentaba a los demás en los lugares que les correspondían. Ha cambiado la educación, pero veo con tristeza que hay alumnos de tercero de primaria que no saben leer y escribir. Efectivamente. No se puede pasar a un alumno, le decía yo como director en Huitzilingo cuando llegué, porque era un desastre, y aquí vamos a jalar parejo. Llego a Bellavista y lo mismo le dije, no quiero alumnos que pasen si no pasan año. Logré tener de 180 alumnos llegar hasta 210. Muchos del centro se me fueron para allá porque decían algunos padres, con mala fama para mí, está el profesor Rodolfo, es duro, es exigente y nos va a hacer que nuestros hijos aprendan. Cuando le entrego a una compañera maestra 32 alumnos de primer año, le dije, quiero que los 32 salgan leyendo y escribiendo bien, haciendo cuentas. Me dice, no he trabajado con primer año acá, profesor, solamente en Huesetitla y Tatacoatitla. No te preocupes. Los 32 alumnos pasaron sabiendo leer y escribir. Con tristeza veo porque cómo van pasando y llegan alumnos a la secundaria sin saber leer bien, sin saber escribir y no saber hacer cuentas. Desgraciadamente se basan a la computadora, al celular, y todo se enfoca al celular. En aquel entonces nosotros aprendíamos, y así lo enseñé, a pizarrón, gis, cuaderno y lápiz. Todo tiene que ser práctico. Es buena la tecnología, sí, pero sabiéndola aplicar. Así es. No, con todo respeto, yo pienso que Felipe, Santos y muchos compañeros maestros anteriores éramos maestros de vocación. Hoy pienso que son maestros de profesión. Y aquí es el tema, en esta parte lo interrumpo tantito, profe. Precisamente cuando ustedes estudiaron y se hicieron maestros, el maestro estaba bien pagado. El ser maestro es que recibían una remuneración económica muy buena y obviamente les alcanzaba suficiente y tenían una calidad de vida totalmente diferente. Hoy en día, esos salarios están mal pagados ya. O sea, está mal pagado. Pero también hubo esto de que, oye, estudié una ingeniería, pero hubo un trabajo seguro, un sueldo seguro cada quincena, ser maestro. Y es donde se empezó a perder la vocación, ¿no? Ya no eran maestros de vocación, sino maestros por necesidad, porque querían tener una remuneración económica segura, ¿no? Tener prestaciones y todo lo que se logró con el tiempo en el magisterio, que obviamente costó muchísimo trabajo por parte de los maestros de vocación y de oficio, y que hoy, desafortunadamente, bien lo decimos, hay muchos maestros, y los digo con mucho respeto, hay muchos maestros que no tienen vocación de servicio, no tienen vocación. ¿Sí? Es un tema bien importante y que yo creo que es ahí donde se empieza a perder un poquito el tema de respeto de la sociedad hacia el maestro. Aquí hay un comentario que me llama mucho la atención de Alfredo Hernández, dice así: antes un maestro te corregía y un padre se lo agradecía. Hoy en día el maestro que corrija a un alumno, los padres le hacen huelga o lo quieren correr de la escuela. ¿Sí? Sí, es verdad. Esto pasa muy frecuentemente, ¿no? Sí. ¿Alguien que me quiera dar un dato sobre esto? ¿O usted, profe Ortega? Dice del sueldo, yo empecé ganando 938 pesos en Dolores Hidalgo. Pagaba alimentación en Jericó y alimentación y dormitorio en Dolores. No me alcanzaba, francamente, No, en aquellos años no. y por eso quise llegar, dije, llego a mi pueblo y ya voy a estar más desahogado. Me da gusto recordar, fui muy estricto con mis alumnos y tal vez algunos me lo agradecen, otros tal vez no, pero yo
en mi conciencia sé que cumplí con el deber que me había encomendado la SEP de trabajar por el bien de los alumnos. Me da gusto cuando me ha invitado el ingeniero Fortunato Rivera, y dice a mi ex maestro, el profesor Rodolfo Ortega. Fue presidente municipal, Manolo fue presidente municipal, fue mi alumno, Andrés fue mi alumno, y me siento orgulloso de que hayan sido, ojalá, buenas autoridades. No los juzgo, como le dije al profesor Andrés. ¿Por qué? Porque quien los juzga está arriba. Yo no soy para juzgarlos. Me acuerdo de lo que dice de que si castigan a un alumno, estando en quinto año, Francisco Javier Rivera Morales y su hermanita, era presidente su papá, el señor Reino Rivera, un presidente muy estricto, muy abogado en todo, y los compañeros lo llevan a nadar ahí a la posita del Icaco que era, y se le olvidó ya hacer la tarea, y otro día todos me decían, Paco no trae tarea, Paco no trae tarea. Ya, Paquito, la tarea, se me olvidó, nervioso. Vete a tener un recado porque no traes tarea. Y fue su mamá y me dice, recíbala, profesor, recíbalo, mañana viene don Reino. Fue a comprar el carro volteo a Valles. Bueno, lo recibí. A otro día, estando en el salón, alcanzo a ver en la entrada al difunto Reino Rivera y al profesor Montaño. El profesor Montaño lo encamina hasta cierto lugar y ya le dijo dónde estaba mi salón. Se paran la puerta y yo me hacía tonto. Y los alumnos, ya ves cómo son chismosos, profe, ahí está el papá de Paco. Otro, profe, ahí está don Reino. Otro, profe, ahí está el presidente municipal. Ya me hice tonto y volteé, pásele don Reino. El señor, con todo respeto, era medio tartamudo. Y me dice, no se preocupe, profe, estoy oyéndola casi. Pero ahorita le voy a mandar media docena de vara de tamarindo para que le pegue a Paquito y al hermano. Y media docena para los demás. Y si se enoja un papá, me avisan para meterlo a la cárcel. ¿Ya? A la media hora, a la hora llega el policía con 2 rollos y me dice lo mismo. Este es para Paquito y su hermana y este es para los demás. Y dice el presidente que si un papá se enoja, que le avise. Dije yo, ahí puse las varas, niño, ahí están las varas, ustedes saben si quieren que los castigue. Ahí secaron las varas, ya todos levantaré, porque ya sabían que el presidente me había dado el apoyo. Hoy no hay esa autoridad. Iban los padres, como dice Felipe y Santos, y le entregaban al alumno. Escogían, me acuerdo de don Chucho Vargas, sus 4 hijos, los 2 hombres y las 2 mujeres fueron mis alumnos. Se esperaba al último, cuando iba quinto a sexto. ¿Quién va a tener? Ya le decía el profesor Rodolfo, allí quiero meter. No, pero ya no allí, si no, no la dejo. Ya no hay más, profe. No, ya no. Logré tener en quinto año, en una ocasión, 61 alumnos. Y casi señoritas, porque entonces eran alumnos grandes, de 14, 13, 15 años. Y el otro maestro, que en paz descanse, Patricio Hernández Lara, tenía 38. Yo, profe, quíteme o forme otro grupo. Pero no hay, maestro. No cabemos, mire, yo estoy en la orilla acá. Formó a los alumnos afuera y les dijo, niños, se van a ir unos al otro salón porque el profesor Rodolfo es muy corajudo y los va a variar, los va a castigar. Váyanse mejor para allá. El profesor Patricio es muy consecuente y no los va a castigar. Métanse y agarren sus cositas, se quedan parados. Se sientan los que se van a quedar y se paran los que van para allá. Todos sentados. ¿Qué hago, profesor? Pues ni modo. De los 61 me quedaron 59.
Una se me fue a Pachuca y otra se fue a México. Con esos 59 tengo el cuadro, todavía lo conservo, el borrador, donde No hubiera traído para tengo, ponerlo. tengo de varios exalumnos. Alumnos grandes, no cabíamos, pero quisieron quedar conmigo. Le digo, váyanse para allá porque yo me decía un alumno, a mí me dijo mi papá que con usted, aunque me castigue, que no me, porque si me castiga, que le diga a él porque él me va a dar el doble. Ah, bueno, entonces, ¿qué es? Ni modo, había que trabajar. No había otra arma más que seguir adelante enseñando por lo que yo había aprendido y lo que sabía que tenía que enseñar. Pero era todo a base de práctica. Estando recordando en el Meche, un compañero que es, pues, no vamos a decir una eminencia, pero muy preparado, de aquí, y se llama Porfirio Morano Oviedo. El primer año, el maestro le pasó a un alumno de aquí de San Felipe al pizarrón y no pudo hacer las cuentas de fracciones comunes o números denominados. ¿De dónde eres? San Felipe. Siéntate. Pasa otro y no pudo. Siéntate, tú también de San Felipe. Pasa otro. Siéntate, tú también de San Felipe. Y el otro se para y le dice, yo voy a pasar, maestro. A ver, y empieza como le había enseñado mi tío Miguel, que era, aquí he terminado él. Acabó, se le hizo de las formas que él sabía, y se queda parado. Siéntate. No, yo sí soy de San Felipe. Aquello no, le dice. Y le dice, te voy a reprobar. Y me fue a ver. Me va a reprobar el maestro. Te va a reprobar. ¿Por qué? Por eso. Ah, no, vamos a ver, ya, maestro. No me lo voy a reprobar. Por favor. Porque va a tener problemas conmigo. Si usted me lo reprueba, lo voy a echar al canal con mis compañeros. Ya le dije, al mes la prueba la contestas con tinta y sacas tu guía aparte. Y le dice el maestro, ¿por qué contestas con tinta si es con lápiz? A mí me dijo Rodolfo que contestara con tinta. Ya después lo reconoció, ya me dijo, no, es muy buen alumno, pues si usted me lo quiere reprobar sin tener fundamento. Entonces podía defender a los compañeros y en la escuela también yo defendía a los alumnos. De algunos padres que me decía el alumno, profe, es que mi papá esto, a ver, llámalo. Y ya lo llamaba. Tuve la dicha de tener alumnas señoritas y tengo el orgullo de decir que a nadie le falté respeto. Siempre las vi como alumnas, como hijas y a mis alumnos como hijos. ¿Por qué? Porque la confianza que me tenían los padres la tenía que desempeñar leal y cabal, Así es. conforme a mi ética profesional que había tenido desde el Meche. Una chulada, el Meche, ¿no? Sí. El Meche fue una chulada, aquellos años. A ver, yo quiero preguntarle esto, profe Santos. La vida en el Meche, platíquenos un poquito la vida en el Meche, que era dura, ¿no? Los primeros años era muy duro el poder empezar a relacionarte y te hacían, bien lo dice hace rato, ¿no? Tenían que hacer de sus compañeros, las amistades que hacían, pues ya las veían como familia, porque eran con los que se protegían. Sí. Porque había mucha riña dentro del Meche, había muchos temas, ¿no? Que tenían prácticamente era ir a sobrevivir, Sí. ¿no? Sí. Platícanos un poquito de la historia del Meche. Hace un rato comenté, ¿verdad?, que pues, no teníamos familia, ya teníamos que allegarnos, arroparnos con nuestros compañeros. Así es. Y en aquel entonces no había, como decía el maestro Felipe, ¿verdad? Después se empezaron a crear escuelas normales, particulares en todas partes. Aquí en Cojutla tenemos una. Así es. Sí, y antes había pocas escuelas normales públicas. Entonces ahí asistían estudiantes de todos los estados de la República. Yo tenía amigos, ¿verdad?, de Baja California, de Yucatán y de varias partes. Nos hermanamos, nos queríamos como hermanos, ¿verdad? Y en esa escuela tan hermosa, ¿verdad?, pues compartíamos los mismos dormitorios, ¿verdad?
el comedor, los mismos maestros, la misma biblioteca. Y teníamos un director que hace rato lo nombraba aquí, Rodolfo, el maestro Plinio Noguera Salazar. Él a las 5 de la mañana, la banda de guerra despertando a todos, y él personalmente, vamos a clases. Y empezábamos las clases 6 de la mañana, 2 sesiones de clase y luego el desayuno. Terminando el desayuno, nuevamente las clases, ¿verdad? Entonces era una escuela de calidad, muy estricta, ¿verdad? Y ahí aprendimos a querer a todos los estudiantes que venían de otros lugares, ¿verdad? Entonces, de esa manera, claro, era un sufrimiento enorme, ¿verdad? Porque si yo me quería comer 2 bolillos, no podía, me comía uno nada más, pues el que me daban. Nada más. Sí, y nos daban un plato de frijoles por la mañana, un bolillo, un café nada más, ¿verdad? Y no podíamos pedir más, nada más lo que nos tocaba. Luego me platicaban algunas historias de que pues sus papás preocupados les daban ahorritos para que se fueran cuando Sí. venían, ¿eh? Pero que luego había unos que les gustaba un poquito agarrar lo ajeno Sí. y tenían que cuidarlo ese dinero, ¿no? Sí, sí. El cómo no. abuso también que sufrían de compañeros ya más grandes, sí. que los golpeaban, abusaban físicamente de ellos, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Sí. Entonces esto era muy delicado, ¿verdad? Pero pues yo siento, ¿verdad?, que adquirimos muchos conocimientos para ser, al menos yo sé de que el maestro Felipe, Sí. excelente maestro. Sí, todos, Rodolfo, los tres. pues igual y tanto maestro, tus familiares, pues tuvimos una cercanía, ¿verdad?, con mi compa Jaime Escamilla, Leandro, Sí. todos Tío Alfredo. ellos, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, muchos compañeros de aquí. claro. Yo quiero, mi presidente, que me permites Claro. comentar lo siguiente, ¿verdad? Claro que sí. Este comentario que hemos tenido, ¿verdad? Lo que ha comentado el maestro, profesor Rodolfo, tú, ¿te parece que es un experto en educación, maestro? No. Tiene un valor incalculable, ¿eh? Yo no lo he visto en ningún otro municipio, ¿verdad? Y por eso sigo elogiando la iniciativa que tuviste, maestro, porque es importante. El maestro hablaba de dónde nace esta nueva escuela La nueva escuela mexicana. la reforma educativa. Yo con 60 años de servicio he vivido los dos paradigmas, Sí, ¿verdad? sí. Sí. El que habla el maestro, ¿verdad? Que la letra con sangre entra, ¿verdad? Los barazos, el borrador de la maestra Chagüita, ¿verdad? Y todo eso. Entonces ahí era la fuerza, ¿verdad? Y el que estamos viendo actualmente. El profe Ramírez, ¿no? Que les daba con la Sí, regla, ¿no? Sí. Jorge Valencia. El ¿Eh? maestro, Valencia. Así. el maestro Felipe, con mucha certeza, ¿verdad? Este cambio educativo, ¿verdad?, se debe principalmente, ¿verdad?, a un pedagogo brasileño, Paulo Freire, Sí, ¿verdad?, Ok. quien escribió una obra importantísima, La pedagogía del oprimido, porque en aquel país el presidente de esa república, ¿verdad?, de Brasil, él no quería que la gente de las rancherías se capacitara, ¿verdad? Él quería seguir oprimiendo, era un gran opresor. Paulo Freire empezó a hablar de esto, ¿verdad?, que todos debemos tener la misma oportunidad, lo cual no le convenía al gobierno. Claro. Y se tuvo que exiliar, él se fue a la República de Chile. Y pues en ese tiempo llega esa teoría pedagógica de él, ¿verdad?, y la Sí. adapta a nuestro país para crear la nueva escuela mexicana, ¿verdad?, que tiene sus grandes virtudes. Y una de las virtudes que yo quiero que, pues ojalá que los que nos están escuchando la tomen muy en cuenta, ¿verdad? Uno de los anhelos, ¿verdad?, es de formar comunidades de aprendizaje, donde intervengan todos los que somos actores de esto, ¿verdad?, los alumnos, los maestros, y que los padres de familia nos apoyen, porque de otra manera no se avanza, ¿verdad? Claro. No se avanza, necesitamos el apoyo de los padres de familia. Pero ya lo comentabas, mi presidente, ¿verdad?, que muchos padres de familia se van a buscar la vida por otros lugares, dejan a sus hijos con su abuelita, con su abuelitos. tía, ¿verdad? Así y ellos es. no pueden manejarlos. Sobre los celulares, maestro, ¿sí? El alumno ya no razona, ya no utiliza el pensamiento crítico, ¿verdad? Porque del celular saca todo. Así es. Hay un país donde por ley, maestro, hay un decreto que ya no van a permitir celulares ni a maestros ni a estudiantes, ¿eh? Y yo pienso que es una buena Que medida sí, esa, claro, sobre ¿verdad? todo. Sí. Y Sobre todo hoy el en día, momento. maestro, con esta reforma, ¿verdad? Antes la relación entre la Secretaría de Educación Pública y el maestro, la escuela, era de manera vertical. Lo que ellos decían es lo que teníamos que hacer, ¿sí?
Sí, Ellos claro. mandaban y nosotros teníamos que obedecer. Ese programa sintético, dice el maestro, es a nivel nacional. Ellos lo mandan, pero también al maestro goza de una autonomía profesional, ¿verdad? Y en base a esa autonomía que tiene, debe de analizar ese programa sintético que le llaman, ¿verdad? Y se debe adaptar al medio donde está viviendo, creando un programa analítico, como lo decía atinadamente el profesor Felipe, ¿verdad? Entonces ya el que no quiere hacer eso realmente no quiere trabajar, ¿verdad? Porque nos dan la oportunidad de tener cierta autonomía, ¿verdad? Para manejar estos contenidos de acuerdo al contexto, ¿verdad? De acuerdo Claro. al medio. Por eso se requiere, ¿verdad? Y me gusta mucho, maestro, me vas a decir que mucho elogio, pero yo estoy hablando de la verdad. Claro. Se requiere tener gobernadores como el nuestro, ¿verdad? Nos dan todo ya los estudiantes, desde hasta calzados están repartiendo ahorita, ¿verdad? Sí. Un secretario de Educación Pública de lujo que tenemos aquí en Hidalgo, un humanista de primer nivel y un presidente municipal que le está dando mucho crédito, ¿verdad? Que le está apostando a la educación. Bastante. Y yo, maestro, pues yo sí elogio mucho esta iniciativa que se tiene, ¿verdad? Y no porque esté participando yo, pueden ser otros también, ¿verdad? Pero la iniciativa se tiene aquí en San Felipe, en este programa de Conociendo Orizatlán, ¿verdad? Así es. Y ojalá que esto se siga dando. Y yo le pido a quienes nos escuchan, ¿verdad? Para que formemos comunidades de aprendizaje, pero se requiere, maestro, que todos participemos. Así es. Decía Cantinflas, lo voy a comentar de manera muy rápida, ¿verdad? Dice, el hogar es la primera escuela, pero si el hogar no participa Así y la es. escuela sí, pues no Así logramos es. éxito. Eso es un tema así, ¿no? Sí. Tiene que haber, coadyuvar ambas partes, Sí. tanto en la casa como Sí. en la escuela, para que el alumno pueda Sí. tener una adecuada formación. Y Pero el- si en la casa no hacen su trabajo, pues No. Y he ponía un ejemplo que lo he platicado con mis amigos, con mi familia. Ponía el ejemplo del boxeador. sí, Ese lo decía Cantinflas. Es como un boxeador, pega bien con la izquierda, pero si no remata con la derecha, dice, pues no logra su objetivo. Así es. Entonces, si el hogar no Buena participa, no buena logramos analogía. el objetivo nosotros, ¿verdad? Así Por es. eso yo hago un llamado a quien nos escucha, ¿verdad? Para que colaboremos en esto, ¿verdad? Yo pienso que necesitamos hacerlo entre todos, ¿verdad? Todo entre todos, ¿verdad? Porque si no, no Yo avanzamos. lo he platicado en otras ocasiones. Definitivamente, las políticas públicas en el tema político, así como todas las iniciativas en el tema educativo, si no participa la sociedad en ellas, no sirve absolutamente de nada. Claro. De nada, o sea, es desperdiciado el Sí. asunto. Y aquí va una pregunta para el profesor Felipe Lara. Termino- Sí, termino sí, con adelante, esto, adelante, mi perdón, presidente, ya ¿verdad? lo ando interrumpiendo. Afortunadamente, la manera de pensar, la filosofía, ¿verdad?, de nuestro secretario general de la sección 15, el maestro Said, ¿verdad?, ha hecho también. Que el magisterio, ¿verdad?, viva una nueva historia, ¿verdad?, que se transforme también para bien de esta educación, ¿verdad?, que todos aspiramos. Una educación de calidad, ¿verdad? Así es. Es difícil, necesitamos participar todos, desde las autoridades a nivel superior hasta nuestros presidentes municipales, como lo estás haciendo tú, mi presidente, ¿verdad? Así es. Así debemos de participar. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a Sí. usted, profe. Y sí, definitivamente es un tema muy extenso, el tema de educación. Ya llevamos una hora, ¿eh? A mí se me ha pasado rapidísimo la hora. Y tenemos bastante gente conectada. Tuvimos hasta 128 personas conectadas, estamos en 112. Están conectados viendo el programa, escuchándolos. Les mandan saludos, muchísimos saludos para ustedes, a todos. Salieron muchos alumnos de ustedes de diferentes lugares. Les mandan a saludar. Dice, excelentes maestros comprometidos con la noble profesión de educar. Cuánta historia y experiencia reunida en un solo lugar. Mi admiración y respeto. Saludos a todos. Excelente. Comentarios muy bonitos, la verdad. Ya va a haber tiempo de poderlos leer. Le tengo una pregunta, profesor. Yo en un principio hablaba de la evolución en México de la educación. Sí ha evolucionado, pero siento que vamos muy despacio. Mi apreciación desde el punto de vista profesional es la siguiente. Yo siento que en México, primero, se debe de cambiar el sistema educativo, ¿sí? Sobre todo a nivel profesional. ¿Por qué? Porque la práctica es la que hace el maestro, ¿sí? Y se desperdicia mucho tiempo en las aulas estudiando sin practicar, cuando se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Yo en la formación médica, yo lo viví. Hice mi residencia médica, los que son especialistas lo pueden saber en la cuestión médica. Hacemos una residencia médica donde nos enfrentamos a un examen de elección, que en aquellos años era complicadísimo quedar, ¿sí? Porque había muy pocas plazas, habían 1,500 plazas, 2,000 plazas para las especialidades en los diferentes hospitales. Hoy hay 20,000 plazas. Hoy hay muchísimas plazas que se abren para poder hacer la especialidad, pero ¿sí? Ir a la especialidad, presentar un examen de esa magnitud, era un examen muy difícil para poder acreditarlo y poder hacer una especialidad. Ahora, estando en la especialidad, era ir y trabajar todo el día, el horario de 7 de la mañana, creo entraron, dependiendo del servicio, 7 de la mañana, salías hasta las 4:30, 5 de la tarde y salías a estudiar, porque te tenías que preparar clases, tenías que, sobre los temas que viste, en el día tenías que irte a leer, ¿sí? Y tenías que estudiar, era estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y eso te hacía que te fortalecieras más y que obviamente los conocimientos que vas adquiriendo los vas aplicando en ese momento, en la cuestión práctica, ¿sí? Y es así, en los alumnos como los pacientes, son un libro abierto, pero acordemos de algo importante, el cerebro no ve lo que no conoce, es bien claro. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Yo puedo estar leyendo y memorizándome las cosas y estudiando, pero si no las practico, no las veo, ¿sí? No se quedan, no es lo mismo, se te olvidan con el paso del tiempo. Y acá es diferente. Entonces, yo siento que ese modelo educativo debe de cambiar y urge que cambie. Ahora, 2, las aptitudes de los jóvenes. Tenemos que empezar a valorar las aptitudes desde ya, es decir, desde muy chicos, hacer evaluaciones de aptitudes y ver para qué son buenos. Oye, no soy bueno para matemática, pero soy bueno para español. O no soy bueno para eso, pero soy bueno para el deporte, ¿no? Y empezar a potenciar esas aptitudes, pulirlas y que obviamente se vuelvan una fortaleza, y obviamente esto va a hacer que la sociedad pues tenga una mayor integración en todos los sentidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque haber profesionistas que son realmente de vocación o que nacieron con esa aptitud para poderlo hacer de esa manera, va a haber mejores resultados, mejores profesionistas en todos los sentidos de la palabra, y obviamente nuestro México, nuestro país, nuestros pueblos van a crecer de una manera significativa. Tenemos que pensar a futuro. Invito a los padres de familia que nos puedan estar viendo. Nos cuesta trabajo, se lo digo con respeto. Hace rato mencionaba lo de mi hijo. Un día me llegó, me puso la caja en la maestra que no había querido trabajar en todo el día. Ese día lo agarro y hablé con él. Yo sí soy de la vieja escuela todavía, me saco el cinturón de repente con él, aunque es un buen niño, de repente tenemos que ser un poquito fuertes en carácter. Y me acuerdo que decía, le dije, a ver, ¿no quieres estudiar? Agarra tus cosas, prepara tu maleta ahorita rápido, métete al cuarto y te vas con tu tío a trabajar en el campo. Mi cuñado es agricultor, te vas a trabajar con él. Y así lo traje todo el día, se me preocupó demasiado. Al otro día dice la maestra que trabajó, pero bien. Fui y le dije a la maestra, si no trabaja maestra el día de hoy, hoy mismo lo mando con su tío a que vaya a trabajar allá, al campo, que vea lo que se necesita, ¿no? Para poder ganarse el dinero, ¿no? Y fue un tema de ese tipo y ya le empezó a echar ganas, o sea, pero era algo con lo que antes se jugaba muchísimo, o los padres hacían que los hijos pues valoraran cada esfuerzo que se hacía, ¿no? Hoy es complejo y les vuelvo a repetir, ha cambiado mucho la cultura, pero la pregunta es, ¿usted cree que realmente ha evolucionado la educación en México? ¿Cree que realmente vamos hacia un lado? O yo, en lo particular, yo veo retroceso. Veo retroceso porque no veo la misma calidad de profesionistas que se veían antes. Y lo digo con mucho respeto y conocimiento de causa y sin herir susceptibilidades. Esto es así, esa es la realidad. Veo que cada vez vamos para atrás. ¿Hay más? Sí. ¿Hay mucha producción? Sí. Pero la calidad, ¿dónde está la calidad? Y es lo que busca al final del día, lo que como sociedad debemos de aportar. Antes había más oficios, hoy no hay gente con oficios, son poquita la gente que tiene un oficio. No quieren los oficios. Hablaba hace rato que su papá fue sastre, el profesor Rodolfo, sí, y no le enseñó. Hoy, díganme cuántos sastres hay en San Felipe de Iztatlán y cuánta población hay, ¿sí? O sea, son oficios que se han ido perdiendo y que al final, digo, hay que reconocerlos y hay que remunerarlos de manera adecuada. Es un tema que luego también a la sociedad no le gusta, ¿no? Pero es una necesidad tener oficios y se están perdiendo los oficios también. Cada vez es más difícil encontrar un buen plomero, un buen carpintero o digamos un buen mecánico. Los oficios se van perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué opina usted de la evolución? ¿Realmente existió esa evolución? Yo pienso que sí. ¿Sí? Ni todo es bueno ni todo es malo. Lo que hemos perdido es la cultura del esfuerzo.
Antes lo hacíamos con la cultura del esfuerzo. Tu papá te hacía ganar las cosas, Así es. gánatelo, sufre para tenerlo. Hoy le damos todo a los niños. ¿Se puede rescatar la educación? Claro que sí. Lo que se necesita es volver a que los padres confíen en el maestro, que los apoyen y que sepan que están educando con amor, que el maestro también tiene necesidades, que el maestro también es ser humano, Así es. que el maestro necesita ese afecto de los padres de familia y de los alumnos, Así es. no tener el miedo a que lo vayan a correr. Así es. Ahora, en la educación de hoy hay algo que se llama equidad. Y por ejemplo, en mi zona yo prohibí los diplomas, porque Yo decían también lo veo mal. alumno distinguido. Ujú. Hay alumnos TAC, hay alumnos con deficiencia mental, hay alumnos síndromes, hay alumnos autistas. A esos alumnos, ¿cómo los vas a poner igual que los demás? Claro. Entonces hay que ayudarlos. En educación formativa, en la evaluación formativa, perdón, Sí. se utiliza, se califica el esfuerzo que hace el alumno para tratar de hacer las cosas, no el resultado. Entonces, ahí se empareja. Por eso decimos antes, cuadro distinguido, y va a decir el niño que está acá, yo no soy distinguido. Así es. Entonces, sí hay una evolución. La evolución es que volver al humanismo, pero ¿cómo le haríamos? Que los padres nos ayuden a consagrar esta educación que estamos recibiendo. Claro. Claro. Que participen en los proyectos, que vayan a ver a sus hijos de vez en cuando, que sepan que les interesan. Sabemos que hoy, antes era un matriarcado, Así la es. mamá se dedicaba a cuidar a los niños. Así es. Hoy, papá y mamá trabajan. Entonces, el niño crece a la buena de Dios. Entonces, por el poco tiempo que tengan, 1 hora, hay que charlar con el niño, hay que apoyarlo en el trabajo, hay que meterse con él, hacer las investigaciones, las cosas que están haciendo de los proyectos. Y no, la educación es muy buena, porque el alumno ya no recibe la educación como una botellita que está llenando, Ajá. sino descubre por Ok. él mismo la educación. O sea, el modelo en teoría está muy bien. Bien. En práctica, ¿cómo vamos? ¿En práctica, En práctica está los empezando maestros a funcionar? están empezando a apoderarse de los proyectos, de los 4 tipos de proyectos. Agarran los contenidos de acuerdo a la problemática de la comunidad y los adaptan a ellos, hacen el proyecto, lo trabajan por 1 mes, por 15 días, según la duración del proyecto, y dan la finalización del proyecto con la evaluación formativa. Entonces, ellos a veces necesitan la presencia de los papás y ahí es donde deben estar. Por ejemplo, hay proyectos de poesía, Ajá. invitan a los papás a que vayan a declamar. Y cuando el niño ve que el papá está declamando con él, se interesa. Es como quien le escribe una carta a alguien y tiene destinatario. Sabe que lo están leyendo y la van a contestar. Pero si le escribe una carta a alguien y no tiene destinatario, no le interesa al niño. Entonces los papás son un gran apoyo para la educación. Así es. El modelo es magnífico. Sí, Te lo sí, sí. aseguro. La verdad es que lo escucho, no lo conozco, créanme que me voy a echar un clavadito a leerlo, pero con lo que he escuchado ahorita de parte de ustedes, me interesa bastante y creo que tiene buen trasfondo, tiene buen objetivo. El tema es aquí, primero, pues que los maestros se apliquen, ¿no? Porque yo he visto también que se han ido perdiendo algunas situaciones que antes se vivían en las escuelas. Por decir, antes la mayoría de escuelas pues tenían su danza, les enseñan poesía, oratoria. Yo veía que había más interacción de los jóvenes y los maestros. Hoy veo que se está perdiendo todo eso. Me tocó estar en muchas clausuras este fin de año y vi escuelas donde era una cosa que los alumnos, las escuelas de educación indígena, los alumnos, pero bien paraditos, bien derechitos, cantaban el himno, pero con una energía y con un sentimiento, sí, que vaya, lo sentían, en agua lo hacían, y lo hacían de una manera, pero muy bien. A la hora de los honores igual, todos con educación, con respeto a la bandera, y se veía los maestros cómo disfrutaban, los padres de familia cómo disfrutaban, pero es cuando existe la química entre los papás y los maestros. ¿Sí? Sí, tiene que existir esa química, claro, ¿no? sí, Y se tiene que buscar,
porque no va a llegar sola, se tiene que buscar, ¿no? Y se tiene que ir trabajando más en ese sentido, y creo que los padres que nos ven, pues ojalá nos puedan ayudar, ¿no? Porque ese es un trabajo de toda la sociedad, no nada más es de unos cuantos, es de todos. Creo que pudiéramos entrar. Hago un comercial, viene en unos días más, vamos a tener a un maestro, a un ponente español, precisamente que viene a hablarnos acerca de la educación emocional. Le invito a toda la gente que nos ve, ojalá nos puedan acompañar. Está aquí el 4 de octubre, va a estar en el Casino Orizatlense. Es una ponencia que estamos nosotros pagando, precisamente porque me interesa mucho que los padres de familia empiecen a conocer sus emociones, ¿sí? Los maestros conozcan sus emociones, ¿sí? Y cómo los alumnos y los jóvenes o los hijos, ¿sí? Las emociones que ellos presentan, por qué actúan de tal forma, ¿no? Y esto creo que es empezarnos a conocer. Muchos no tenemos el conocimiento, el concepto de las cosas, y los temas emocionales influyen muchísimo en la vida diaria de todos, y poderlos controlar, esas emociones, es donde demuestras el carácter al final del día, ¿no? Entonces es algo que creo que es muy importante, y les hacemos la invitación a todos, maestros. Espero tenerlos en la visita del doctor. ¿Es un doctor, cómo se llama? Rafael Vizquerra, es un español, él es un español. Viene a darnos una cátedra aquí, más o menos son 1 hora y media, 2 horas de plática, y pues están todos invitados, ojalá puedan acompañarnos. Y pues bueno, yo quisiera seguir platicando con ustedes. La verdad es que estoy contento, estoy emocionado, me gusta el tema. Hay muchas cosas que todavía quisiera yo hablar. Quisiera yo recordar a los maestros que ya no están con nosotros. Se nos olvidó traer fotos, a ver si vamos a hacer otra y vamos a traer fotos. Se nos pasó el día de hoy. Por ahí les pedimos, les decía yo que les decía a los muchachos que les pidieran a ustedes que trajeran algunas fotos que tuvieran de recuerdos, y yo también tengo bastantes fotos. No hemos recordado al profe Montaño, el profesor Montaño, una escuela lleva su nombre, un excelente médico, el maestro Noguera. La maestra Conchita, la maestra Martita. La maestra Conchita, qué hermosa la maestra Conchita, ya me acordé. ¿Tu mamá trabajó conmigo? Sí, mi mamá también era recia, mi mamá también. Trabajó conmigo en Coahuilco. Dice que no era recia. Le digo, ¿cómo no? A mí me metías unos zapes, me metías cuando me enseñabas a leer. Y dice que no, dice que no. Hasta te me lavan los alumnos. Sí. Bueno, pues eran momentos, creo, diferentes, ¿no? Hoy tiene razón, profe, creo que tenemos que ir trabajando mucho en el tema emocional de los jóvenes, y es precisamente ese sentido de identidad, de pertenencia, perdón. Yo siempre he dicho que una persona con identidad sabe qué quiere, sabe a dónde va y sabe lo que va a hacer en la vida. Así de claro, ¿no? Y creo que eso son cosas que se tienen que aprender y se tienen que enseñar desde nuestras casas, ¿no? Pero bueno, para cerrar, algo con lo que se quieran despedir, profesor Rodolfo, algo con lo que usted quiera despedirse, algún tema que quiera tocar. Con todo respeto, hago la invitación a todos los padres de familia para que no dejen a los maestros solos. Así es. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la educación no se emana, la educación se mama. Desde nuestro hogar vamos formando a los que serán el futuro, decimos, de México. Y ahí le debemos inculcar el respeto a todos los seres que estén a nuestro alrededor, sea un anciano, sea un inválido, sea un maestro, y también el respeto a sus propios compañeros. Nunca discriminar a un compañero, alumno, porque tenga cierta discapacidad o cierto defecto, porque sea pobre o porque sea más moreno o sea más güero. La invitación es para que se unan y puedan trabajar con los maestros de mano a mano. Que estén muy bien y que pasen una feliz noche. Muchas gracias, profesor.
Muchísimas, muchísimas gracias. Profesor Santos, ¿algo con lo que se quiera despedir o alguna anécdota que se acuerde usted de algún alumno, de todas las historias que usted debe conocer? Usted debe tener muchísimas historias, 60 años de servicio. Wow, estoy yo anonadado, de verdad. Es muchísimo tiempo y mucha fortaleza también por parte de usted. Bueno, algo que ustedes están viendo, ¿verdad? En mi persona, porque muchos me preguntan, ¿cuántos años de servicio? 60. Y todavía usted dice, pues sí, todavía yo. ¿Por qué? Porque la emoción me lleva, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Y vuelvo con Cantinflas. Él decía, el hombre tiene dos obligaciones, ser feliz y hacer que los demás también sean felices, ¿verdad? Así es. Yo me despido con esto, yo soy feliz. Yo quiero que mi presidente, el maestro y quien nos escucha y toda la gente también sea feliz, ¿eh? Muchas Así gracias. es. Muchas gracias a usted, profesor Santos. Y profe Felipe, ¿alguna reflexión, algún comentario, alguna vivencia, algún recuerdo que usted tenga con el cual se quiere usted despedir? Yo solamente quiero decirle, así como el profesor Rodolfo le llamó al padre de familia a apoyar, decirle a mis compañeros maestros que desarrollen el sentido de pertenencia, que le pongan todas las ganas y que sientan que la escuela es suya, que se entreguen a los alumnos para que puedan ellos tener alumnos con pensamiento crítico, verdaderamente. Algo que los lleve a observar perfectamente la ciencia. Y por último, agradecerte, doctor, y agradecer la presencia de las instituciones como son el maestro Santos y el profesor Rodolfo, al haber estado con nosotros aquí. No, excelente, gracias. Yo estoy muy agradecido con los tres. Y yo quisiera continuar con este podcast y los vamos a volver a invitar. Si ustedes me lo permiten, hacemos una segunda parte de este podcast. Creo que faltaron muchas cosas que platicar. Hay muchos temas que abordar en el tema educativo. Pero bueno, se supone que es 1 hora, llevamos 1 hora y media platicando, bien contentos, obviamente. Yo estoy contento, estoy emocionado. Y creo que va a haber un segundo episodio. Lo que la gente nos diga, si la gente nos dice, nos aventamos un segundo episodio sobre el tema de educación. Algo importante donde también quisiera yo invitar mucho a la sociedad, que vamos a tener el Rehabilitón, ya comenzó, va a haber una carrera el día 28 de este mes. Es una carrera para juntar fondos para la Unidad Básica de Rehabilitación aquí en San Felipe Orizatlán, donde actualmente se están atendiendo más de 700 personas al mes, ¿sí? En diferentes tipos de padecimientos, pero que sí nos faltan bastantes insumos. Tuvimos una reducción presupuestal muy grande este año y obviamente nos pegó en todos los niveles. Y sí nos falta bastante en la VR, bastante equipo sobre todo, para que las profesionistas que están ahí son puras gentes profesionistas que están trabajando ahí realmente especializadas en los diferentes temas y que están dando un excelente servicio a la gente de nuestro municipio. Incluso hasta de otros municipios vienen a atenderse aquí con nosotros porque ya se corrió la voz de que pues estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Las licenciadas están haciendo muy bien su trabajo y pues bueno, hay psicólogos, hay terapistas físicos, etcétera, etcétera. Entonces, los invitamos a que participen con nosotros en esta primer carrera el día 28 de septiembre, aunque no corran, aunque vayan y caminen nada más, el chiste es que se participe y obviamente lo que se recabe se va a utilizar para comprar todos los insumos que le hacen falta a la Unidad Básica de Rehabilitación. Los invito a que participen y también los invito a la conferencia magistral. No sé si ya la pusiste en pantalla o la puedas poner de nuevo, por favor. Es educación emocional el tema. Y bueno, los esperamos el día 4 de octubre en el Casino Orizatlense. ¿A qué horas? No alcanzo a ver la hora. 9:30 de la mañana. Los esperamos en el casino. Va a valer la pena muchísimo que conozcan de las emociones, sobre todo que nos empecemos a conocer nosotros, ¿no? En el tema emocional y podamos conocer a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Creo que va enfocado sobre todo en el tema de la educación. Para los maestros, los docentes, ojalá puedan aprovecharlo todos los maestros que nos ven, esta gran ponencia que vamos a tener el 4 de octubre a las 9:30 de la mañana en el Casino Orizatlense aquí en San Felipe Orizatlán. Y pues bueno, yo me despido agradeciendo muchísimo al profesor Felipe Lara. Gracias, profesor, por acudir a este llamado. Mucho cariño, mucho respeto hacia usted, hacia su persona, un excelente profesionista que ha dado muy buenos resultados a nuestra sociedad y que lo sigue haciendo.
y que lo va a seguir haciendo muchísimos años más, sin duda, Gracias, profesor. Muchas gracias. También agradecerle al profesor Ortega, un gusto tenerlo aquí, de verdad, profesor Rodolfo. Es una institución totalmente, el cariño y el amor de tantas personas que educó en este municipio. Créanme que aquí lo veo reflejado, ha tenido muchísimos saludos y pues bueno, esto habla de que todo lo que hizo, lo hizo bien hecho, profesor. Y muchas felicidades y le agradezco bastante su participación y que esté aquí con nosotros esta noche. Gracias, muy amable. Profesor Santos, ni se diga, una institución en todos los sentidos de la palabra, con esa fortaleza, esa endereza de seguir trabajando en el rubro de la educación y sobre todo conociendo de todo, de la escuela mexicana vieja y la actual, y conoce bien los temas, una persona que siempre se ha preparado, siempre ha dado lo mejor de usted y que sin duda hay muchos profesionistas hoy en día que lo recuerdan con mucho cariño aquí en San Felipe Rizatlán, porque usted formó parte de sus vidas. Le agradezco muchísimo a los tres y que tengan una excelente noche. Me despido de todo el público que nos está viendo, que tengan una excelente noche, disfruten de este fin de semana que se acerca, ya empiezan las lluvias, empieza el frío también y quiero aprovechar también para invitarlos, se me estaba pasando y antes de que me vaya, al informe de un servidor el 12 de septiembre aquí en la explanada municipal a las 4:30 de la tarde. Aquí en la explanada municipal, el 12 de septiembre, el informe de un servidor del primer año de gobierno, que nos ha tocado remar contra corriente, pero que me gustaría que vinieran, escucharan, ¿sí? Ahora sí que en persona, todo lo que se hizo con los recursos de la administración pública municipal y que escuchen bien, o sea, todo, en qué se invirtió cada dinero. Sí, no, aquí no vamos a dar números falsos, vamos a dar números reales y con evidencia, lo que es. Y queremos que estén enterados, los invitamos a ese informe y vamos a seguir trabajando por el beneficio de todos los orizatlenses. Les mando un abrazo y un gran saludo a cada uno de ustedes, que tengan excelente noche, Dios me los bendiga y cuídense mucho. Tiene muy bonita presa, amigo, ven a pasear. Verás cascadas que aprecias, que no podrás olvidar. De ríos está rodeado y también de naranjales, de potreros con ganado, también de verdes maizales. Me despido de mi gente cantándoles con afán. Mi orgullo ser hidalguense, nacido en Orizatlán, Orizatlán. Tierra de arroz, llenas mujeres hermosas, verdad de Dios, y no te olvido, pueblito hermoso, porque yo nací huasteco, soy orgulloso